Bienvenidos amigos de Somos Trader a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver cuál es la estrategia que está utilizando el presidente Nayib Bukele para ganar en Bitcoin y la vemos a continuación. Como todos sabemos, el Bitcoin es de curso legal en El Salvador y el presidente Bukele se ha caracterizado en comprar cuando el precio está de pique, o sea, cuando toda la gente está vendiendo, él está comprando. Y en esta oportunidad vamos a ver qué estrategia tomó el presidente Bukele hace un año y vamos a ver si esta estrategia que él ha hecho y que él ha ejecutado le ha estado dando beneficios o no. Y este es el tweet que el presidente Nayib Bukele compartió hace un año, exactamente el 16 de noviembre del 2022, el cual dice que compraremos un Bitcoin todos los días a partir de mañana. Quiere decir que va a comprar un Bitcoin todos los días a partir del 17 de noviembre. Pero vamos a ver cómo estaba el gráfico el 17 de noviembre, donde él empezó a comprar un Bitcoin. Aquí estamos ya en el gráfico en una plataforma de TradingView y estamos en temporalidad diaria para ver exactamente el día en que Nayib Bukele empezó a comprar un Bitcoin, y fue exactamente el 17 de noviembre del 2022, que fue justamente en esta vela donde ya he puesto una línea vertical donde marca el día en que compró el presidente Nayib Bukele, que era una vela doji donde el precio se estaba cerrando, indicándonos que ya no podíamos hacer más ventas, que los vendedores ya no iban a seguir más vendiendo. Eso indican los dojis, y había un patrón acá de 3 dojis y el precio estaba anunciando que eso mismo, que no iban a haber más ventas. Pero vamos a ver cómo se ve el gráfico ya ampliando el gráfico para que se pueda ver todo, y vamos a ver por dónde es que compró o empezó a comprar el presidente, que hasta la fecha que estamos 2 de diciembre, sábado, ya ha acumulado 381 Bitcoin con una ganancia de $21,000 para ese Bitcoin que compró en ese día. Pero como la estrategia de él es comprar uno diario, como protegiendo su inversión, ya que él va comprando a un nivel superior cada día, y si el precio se va en su contra, entonces va a menorizando la pérdida de su inversión. Vamos a seguir reduciendo el gráfico para ver si encontramos una zona interesante en esta temporalidad de un día, y la podemos ver acá, que no es en cualquier zona en el que el presidente ha hecho la compra de su primer Bitcoin, que es exactamente en este soporte que está por acá, es donde él empezó a comprar. Un poquito más abajo de eso es donde él empezó a comprar, y es donde quizás nadie se atreve a comprar, ya que allí el pánico es lo que evita que comprar. Pero él, veo que es un inversor bastante arriesgado, pero inteligentemente, ya que lo ha hecho en una zona de soporte. Y este sector que nosotros vemos acá es el sector en el que él se ha mantenido. Podemos ver que no ha tenido pérdidas significativas, sino que se ha mantenido en un movimiento de ganancias desde este punto hacia arriba. Vemos que ha tenido ese movimiento de una tendencia al alza. Pero también vamos a analizar el gráfico, pero ya una temporalidad de una semana. Vamos a ver cómo es que estaba el gráfico, o si había algo por acá que te dijera que era un momento propicio para empezar a comprar Bitcoin. Y podemos ver acá que está el mismo soporte que es donde detuvo el precio de caída del Bitcoin en una temporalidad de una semana.
Vamos a ver cómo se ve este gráfico en mensual. Cada vela que vemos acá representa un mes y vemos igual que hay un soporte por acá que viene de este nivel de aquí. Vamos a ponerlo cabalito en la zona y es un soporte donde no ha pasado el precio y que lo ha detenido, y todos los bitcoins que ha estado comprando desde hace un año el presidente Bukele está manteniendo en ganancias, y es muy probable que se siga manteniendo en ganancias y que no vuelva ya a ese precio donde él compró, que estaba a $16,700 y ahorita está en un aproximado de $37,700 el precio. Es que esta estrategia que ha aplicado el presidente Bukele le ha funcionado hasta el día de hoy, donde vemos que ha tenido ganancias de $21,000 desde el primer Bitcoin que ha comprado. Es que esta estrategia la podríamos llamar estrategia de trading de Bukele, ya que es una estrategia que él está aplicando y le ha dado buenos resultados en comprar un Bitcoin diario. En el caso nuestro quizá no sea un Bitcoin, pero sí una cantidad que se pueda poner todos los días y que estemos seguros de que podamos colocar en Bitcoin. Como por ejemplo, si yo estoy dispuesto a que siempre todos los días puedo poner $1, entonces esa sería la estrategia del presidente Bukele que está aplicando. Y me dirán ustedes, quizás ahorita ya es demasiado tarde, ya el precio ya se disparó a $37,000, que es muy probable que esto se vaya de pique. Pero es lo mismo que pensaban las personas cuando estaba a 16,700 y el presidente Bukele empezó a hacerlo. Es una estrategia que le ha estado dando resultados a lo largo de este tiempo y que podría darnos resultados a nosotros, ya que hay noticias importantes en el Bitcoin que tiene muy buenas expectativas a futuro. Es que no es demasiado tarde para invertir en Bitcoin de una manera recurrente en lo que uno pueda hacerlo, ya que se tomaría como una especie de ahorro que seguramente se va a multiplicar a futuro.